Buenos días. Bienvenidos a este webinar que se enmarca en la celebración del Buró Ejecutivo de ORU-FOGAR, Organización de Regiones Unidas, que se viene desarrollando desde ayer en la provincia de Córdoba, anfitriona virtual de este evento. Saludamos a todos los presentes que representan a gobiernos intermedios de América, de Europa y África y de Asia. En este momento estamos en simultáneo en 3 usos horarios, así que les deseamos buenos días, buenas tardes y buenas noches, según corresponda. El encuentro también permitirá adentrarnos en la participación de ORU-FOGAR y de la provincia de Córdoba en la organización del 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que se realizará de forma virtual del 26 de mayo al 1 de junio. Este foro, que se celebra cada 2 años, es un lugar de encuentro entre los gobiernos locales y regionales con el mundo de Naciones Unidas y sus agencias. Las ediciones anteriores se desarrollaron en Sevilla, España, en Foz de Iguazú, en Brasil, en Turín, Italia y en Cabo Verde. Y este año, 2021, de manera virtual en nuestra provincia de Córdoba, en la República Argentina. La sesión de hoy cuenta con disertantes de nivel internacional y se titula Oportunidades de futuro para los territorios. Los expositores también profundizarán acerca de la digitalización y transición energética, 2 ámbitos para el desarrollo económico territorial. El encuentro contará con 2 bloques. En el primero será la presentación del 5º Foro Mundial y la segunda parte participarán 3 disertantes o expositores durante 15 minutos cada uno. Al finalizar se podrán hacer algunas preguntas. Mariana, ¿Sí? Discúlpame que te interrumpa un segundo, tengo que solucionar un tema técnico de un canal de interpretación. Si me aguardas unos segunditos, así lo configuro y te aviso para retomar. Muchas gracias y perdón por la interrupción. Bueno. Listo, ya lo hemos solucionado, gracias por su paciencia, podemos retomar el curso del seminario. Muchas gracias. Perfecto. Para dar inicio a las disertaciones presentamos a Johannes Kratznizer, coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-ART, vinculado al foro desde la primera edición en octubre de 2011, quien realizará la presentación del 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Johannes Kratznizer ha formado parte del Comité Organizativo Internacional, en el que, a pesar del plano de igualdad en el que han trabajado todas las organizaciones, el PNUD asume un rol de coordinación. Buenos días, Johannes. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Mariana, por esta introducción y es un placer de estar con ustedes y tener ahí algunos minutos de reflexionar sobre el foro, el proceso e invitarles todo a participar. Tanto como tú dijiste, lo vamos a celebrar el primer foro mundial virtual semipresencial, algunos van a ser semipresencial, pero esto es un desafío después de un proceso de 10 años en que ORU-FOGAR, las regiones y las provincias siempre lo han jugado un rol extraordinariamente importante. Yo digo esto de la perspectiva de Naciones Unidas porque sabemos perfectamente que el desarrollo económico local, muchas de las estrategias se están desarrollando al nivel subnacional y están implementando, entonces este rol, este mandato es importante, ¿no? El proceso de foro, ¿por qué es algo excepcional en el pasado? Y esperamos que otra vez se va a volver en un foro excepcional, en un lugar de encuentro. ¿Por qué?
trabajamos conjuntamente en Naciones Unidas, los gobiernos de los distintos niveles, pero también la sociedad civil y el sector privado, los pymes de los territorios, las universidades, como sabemos perfectamente, en Córdoba tienen ahí una cultura de universidades muy antigua y muy importante que forman también parte de este foro. Creo que es este diálogo, este espacio de colaboración que en todos los 10 años nos ha dejado de diseñar cooperación y proyectos concretos con impacto en los territorios para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de la población. Hoy en día sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Vivimos todo en la pandemia. Y creo que en el PNUD lo hemos aprendido en nuestro rol del coordinador de la recuperación socioeconómica en el sistema de Naciones Unidas, que la recuperación solo va a través de los territorios, solo va a través de los pymes sanos, con una oportunidad, una visión por el futuro, solo va a través de una cooperación de los gobiernos locales y subnacionales con su propio población. Y este foro es un espacio en que todos lo pueden discutir, encontrarse y ver los vías por adelante. Tenemos 3 bloques muy importantes temáticas. El primero es el bloque de la innovación, de las maneras innovativas para ir adelante, de diferentes maneras de innovación, desde lo técnico, desde lo social, que en parte lo vamos a hablar hoy en día también. Y después la área del trabajo, el futuro del trabajo y cómo tal vez esto está impactado por la pandemia y cómo el territorio, estos procesos en el territorio pueden también apoyar de construir tal vez nuevas formas de trabajo que son más justos por la gente y por la población. Y tercero, coordinado por el PNUD, es el tema de las desigualdades en los territorios, una temática que está súper importante porque lo veremos en todo el mundo que las desigualdades están más y más grandes y más agravados también por la pandemia. Entonces, creo que este diálogo entre el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, sobre todo también los gobiernos regionales y provinciales, por supuesto también locales, en Córdoba, Argentina, desde el 26 hasta el 1 de junio, es una oportunidad para nosotros para redefinir cómo trabajamos conjuntamente en el futuro y da muchos espacios participativos e interactivos. Desde mañana se abre la inscripción por el foro y los invito a todos y espero que lo puedo encontrar en el foro y que conjuntamente entre PNUD y Orofugar logramos otra vez, como muchas veces en el pasado, de realmente hacer un foro de éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Johannes. Ahora pasamos al segundo bloque, titulado Digitalización y Transición Energética, 2 ámbitos para el desarrollo económico territorial. En este bloque disertarán el ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Fabián López, el director de Innoway, Agencia de Innovación de Pekín, Tim Luan, y el periodista Santiago Vilanova. Al finalizar, se recibirán y trasladarán las preguntas a los disertantes. Las preguntas pueden hacerlas llegar a través del chat, a excepción de los miembros de Orofugar, que podrán realizar preguntas a micrófono abierto. Les recuerdo a los expositores que tienen 15 minutos cada uno de exposición y les pedimos por favor que se ciñan a esta cantidad de tiempo para que podamos desarrollar el evento de manera apropiada y como está previsto. Ahora sí, doy paso a la exposición de Tim Luan, quien es el director de Innoway, la Agencia de Innovación de Pekín. Es investigador senior en comercio electrónico transfronterizo, experto en aterrizaje de empresas internacionales en China, como Microsoft, Hitachi, Walmart o Sinosteel. Tim Luan disertará acerca de innovación y la digitalización en China. Buenas noches, Tim. Adelante, por favor.
Okay, thank you, Mariana. Thank you so much. Really glad to having me on the board and to present, myself. My name is Tim Luan. I'm actually the managing director of Innovate, which is the startup, ecosystem in China, Beijing. So today I would like to have the speech about China digitalization and innovation. Probably give you a little bit concept about what we've been doing and what we could do in future, and to see, for instance, more collaborations with all of your national partners in the different regions. So since the 19th Committee Party of the China National Congress General Secretary Xi Jinping has actually made several important speech on the accelerating of the development of digital economy, building a digital economy with the data as the key element, and also accelerating the construction of the digital China. And it is become a national strategy. In this context, China's digital economic experienced a rapid development with the optimization of digital industrial infrastructures, reaching roughly 31 trillion RMB in 2018, accounting for 34% of the GDP from 2003 and to 2018. The growth rate of the China digital economy was significantly higher than that the GDP in the same period. So the traditional entrepreneurs have begun to implement the digital transformation in order to better survive and finding more opportunities. With the upgrade of the industrial structure and the China business innovations, Made in China is probably no longer the only label for China firms and their products. So service in China as a strong value emerged and playing an important role in the global innovation stage nowadays. So both mature traditional firm and the startup paid more and more attention on overseas market as well. According to the data of China Ministry of the Commerce, the both flow of the stock of China's outbound investment and M&A have increased year by year. 2019, Chinese entrepreneurs made outbound investment and in 68 countries and regions around the world. 91 M&A project was actually in the Belt and Road countries, amounting to $2.4 billion. For those, the Singapore, Taiwan, Malaysia attract over $500 million from Chinese entrepreneurs. Digitalization has already penetrated into our daily life with the emergence of the numbers and high-tech digitalization forms. In August 2020, the Hurun Research Institute released the 2020 Hurun Global Unicorn List. Beijing became the global unicorn capital city with 93 unicorns, accounting for 16%, 1/6 of the global numbers of the unicorns in the world, the second only to the Silicon Valley. For instance, like ByteDance, Meiji, Sun City, etc. The rapid development of the new technology applications and business models was blazoned by technological innovations. In this year, the explosive development of a new form of the digital economics, such as online workshop, online education, live streaming, LOI, IoT moderating has changing our daily life and work methods for the nearly everybody. A large number of offline physical stores
have updated their business models and achieved the business transformation by optimized stream platform like TikTok, Kuaishou, and Taobao, etc. They are not only achieved positive growth in just a few months, but some stores even achieved sales that far extended for those physical stores in the same period of the previous years. In rural area, part of from urban economy, local towns actively collaboration with the government by linked up with the major live stream platform, internet influence, and for instance, KOL, they leverage a power of the information and the internet, and the complement of the advantage of the main stakeholders eventually created a new model of the retail through the integrations, which has helped many of those towns to achieve the overall increase in agriculture revenues. Beijing has become more than 500 creative platforms, including incubators, university science parks, creative space, more than 200,000 technology companies, nearly 20,000 angel investment, and more than 600 venture capital institutions from the innovation entrepreneurship ecosystem of the integration of the elements and the guiding by the same direction, culture integrations and the eco-friendly. Innoway is also one of these platforms located in the core area of Zhongguancun. Innoway is the first delicate hub in China under the seeds of innovation and entrepreneurship created by Beijing government. It is also an important element in creating the China's solid foundations of the high-end innovations entrepreneurship ecosystem. Since it opened on June 12, 2014, Innoway has achieved and built a global innovation ecosystem acceleration platform by offering the 4 major services: a startup incubations, growth acceleration, industrial innovations, and global collaboration. Innoway achieved the linking and engaging into the global innovation network. Through a collaboration with the different institutions, we have set up more than 10 branches around the world, and we collaborate with more than 100 top global innovation institutions, large corporations, and the Fortune 500 companies, beginning the first one-stop services global innovation resources needed entering to China. Innoway has also always been the forefront of innovations and entrepreneurship, leading the innovation development of the national innovations and entrepreneurship industries. We work with a number of the key partners to help them growth and development. The Zhongguancun Forum, founded in 2007, is the global comprehensive and open high-end international forum on science and technology innovations with the permanent seeds of the innovation development, has actually become a successful hold for 12 sections so far. That's actually most of the topic I would like to share, give you a general idea of the innovations, what's happening in China. And also we love to see more collaborations with our neighbor countries and through the ORU FOGAT, and also your national partners in different countries. We're willing to see more and more Chinese internet and IT companies expand their business in for instance, in Spain, in many other countries, and it is happening. And then I witness of it is happening
and are willing to be part of it and to see the future more collaborations and helping them to grow, understand the local regulations, understand the local market law, and even understand the local religions and follow the local relationships. And that's actually what we're going to build and what we're going to do. Thank you so much. Give this floor back to the host. Mariana, thank you. Muchísimas gracias a usted, Tim, por este panorama general sobre la transformación digital y la innovación en China. Muchísimas gracias. Ahora continuamos en este segundo bloque de exposiciones y es el turno de Santiago Vilanova. Santiago trabajó en diferentes periódicos catalanes y fue director del Diario de Barcelona. Desde mediados de los años 70 focalizó su atención en los problemas medioambientales que estaba generando el desarrollismo. El periodista se convirtió en uno de los líderes históricos del ecologismo. Publicó los libros La emergencia climática en Cataluña, Revolución o colapso y Empresarios verdes para un planeta azul. En esta oportunidad, Santiago Vilanova disertará acerca de cómo los gobiernos regionales o provinciales tienen una gran oportunidad si apuestan por la transición energética. Buenos días, Santiago. Te escuchamos. Santiago, ¿nos escuchas? ¿Ahora nos escucha ahora, por favor? Ahora ¿Correcto? te escuchamos. Perfecto, ahora sí, sí. Bien, pues Adelante. repito un cordial saludo desde Barcelona, ciudad abierta a la cultura y a las nuevas tecnologías y como ciudad también mediterránea a las energías del sol. Tengo en mis manos el último número de la revista Time, no sé si se puede ver, el titular, bien. El clima lo es todo. Yo creo que este número de la revista Time sintetiza un poco la idea de que el cambio climático o la lucha contra el cambio climático para su mitigación es hoy el centro de todo, a la vez que es una oportunidad para un nuevo modelo de desarrollo y para la soberanía y la autosuficiencia energética de países y regiones. Miren, la revolución de nuestros modelos de producción industrial y agrícola para alcanzar los objetivos en el 2050 de neutralidad del carbono es un reto tan colosal que es incapaz que exista una contabilidad para definir una forma monetaria de valorarlo. La Agencia Internacional de la Energía se ha atrevido a dar la cifra de 42 trillones de dólares. Pero esta enorme cantidad, este coste, puede disminuirse, a mi entender, sustancialmente a través de la acción local y regional, aplicando a fondo el principio de subsidiariedad y porque efectivamente donde no llega el Estado, llega el municipio y llega la región, con más eficiencia y eficacia. Y sobre todo con el apoyo de la revolución digital, como nos ha explicado el señor Tim Luan. Sobre el impacto ecológico que tendrá el cambio climático en la meteorología y la biosfera, ¿qué les puedo decir que ustedes ya no sepan a través de los amplios informes, de los 5 informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que nos advierten que la fusión de los hielos árticos, la subida del mar, del nivel del mar, la desaparición de los deltas o la intensificación de los huracanes, de las inundaciones, de las sequías, etcétera, efectivamente, si no actuamos rápidamente, vamos hacia un mundo invivible y si la temperatura media global del planeta no la frenamos a menos de 2 grados centígrados y continuamos el ritmo actual, podemos llegar a final del siglo con 5 grados centígrados de más. La situación será invivible, como digo, y además hemos de añadir eso el tema demográfico. En el 2050 tendremos una población de 10.000 millones de habitantes, 2.700, según los expertos, millones en África y 4.000 millones en Asia. Con lo cual, la producción de los alimentos, según también los expertos, deberá incrementarse en un 60%. Habrá millones de refugiados que huirán hacia regiones más templadas
y creo también que la ingeniería ambiental no podrá evitar este éxodo. Y sin embargo, el cambio climático provocará también pérdidas en la producción agraria a causa de las sequías y las olas de calor en los cultivos de cereales. En el Mediterráneo, por ejemplo, la producción en este momento afecta ya un 7% de la disminución de la producción, un 7% de la producción de cereales. No olvidemos también el impacto de los abonos nitrogenados, que son 130 millones de toneladas al año, que requieren otras tantas toneladas de petróleo para producirse. Cuando hablamos de transición energética, nos referimos también a la necesaria regeneración de la agricultura, del modelo agrícola, responsable de más del 12% de las emisiones de efecto invernadero. La pandemia que estamos sufriendo tiene también sus raíces en la crisis ecológica y en la destrucción de los hábitats de la vida salvaje. Un ejemplo que ustedes ya deben conocer seguramente es que en los últimos 20 años se han destruido casi 5.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica que pronto dejará de captar dióxido de carbono para empezar a emitirlo. Los efectos de la COVID-19 están siendo muy graves en América Latina, provocando la disminución de su PIB entre el 8 y el 10%. Las exportaciones, según mis cálculos, han bajado el 13%. Han cerrado casi 2,7 millones de pequeñas empresas y se han creado 78 millones de nuevos pobres. Hay que ver la transición energética, pues, como una oportunidad para levantarnos y para recuperar o para superar el retroceso generado, ¿no? A nivel mundial, nos vemos obligados a revertir el hecho de que las energías renovables representan solo el 18% del consumo eléctrico y las fósiles el 82%. Deberemos o se deberán los estados de dejar de subvencionar el gas, el carbón, el petróleo y también el uranio, porque efectivamente en el año 2020 se entregaron como subvenciones para los recursos fósiles más de 600.000 millones de dólares. 5 años después de la conferencia de París, las petroleras siguen produciendo 100 millones de toneladas al día y continúan haciendo prospecciones de gas y petróleo. Y sin embargo, para la inmensa mayoría de las regiones del planeta resulta ya más barato generar electricidad mediante las energías renovables. Tienen que saber que en la última década la energía solar fotovoltaica ha caído un 82%, la eólica marina un 29% y la eólica terrestre un 39%. Es, a mi entender, una gran oportunidad, un gran momento para las regiones que inicien una escalada a favor de crear pequeñas y medianas empresas y también instalaciones, también pequeñas y medianas, de parques eólicos y campos solares, así como instalaciones solares en todos los tejados de pueblos y ciudades gestionadas por las municipalidades, cooperativas y asociaciones de vecinos. En estos países, algunos de ellos que no tenían recursos como el petróleo y el gas, se les abre también la posibilidad de disponer de nuevos materiales estratégicos como el litio, indispensable para el mercado del coche eléctrico, el cobalto, el níquel, el silicio o las tierras raras. En el mundo existen actualmente 1.400 millones de coches que deberán ser sustituidos por coches eléctricos, una revolución nunca vista de la movilidad mundial, que requerirá una producción de más de 70.000 toneladas al año de litio para fabricar baterías destinadas a 8 millones de coches eléctricos al año, sin contar con la fabricación de móviles. Las regiones deben, pues, garantizar que esta revolución energética se haga lo más cercana y concertada con los ciudadanos y sus consumidores. Lo dice el 7º Objetivo de Desarrollo Sostenible acordado por las Naciones Unidas: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Por ejemplo, la transición energética ha de ser una gran oportunidad para extender la electrificación y para que América Latina pueda dar luz a 24 millones de personas que no la tienen y acceso a Internet a 40 millones de hogares que no la tienen. Hablemos también de los puestos de trabajo que ofrecerá la transición energética. En el 2019, las energías renovables crearon 12 millones de empleos en el mundo y, según la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo, las previsiones para el 2030 en América Latina y Caribe son de 15 millones de nuevos empleos. Claro que evidentemente habrá que contar con ayudas inevitables de
del Fondo Verde, de los bancos multilaterales de desarrollo, las ayudas de desarrollo, que hasta ahora pues, no han estado al día sobre este tema, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, los 750.000 millones de euros destinados a los fondos para la reconstrucción y transición ecológica, 250.000 millones irán destinados a la economía verde y 170.000 a la digitalización. Por parte de la Comisión, sin embargo, se establecerá un sistema de control y auditoría para evitar que la corrupción o el fraude acaben contaminando estos fondos. Para el éxito de la transición energética es inevitable el papel que ha de tener el sector empresarial, especialmente de las grandes corporaciones y pequeña empresa. Ellos son responsables de que el ciclo de vida de sus productos se respeten los principios marcados por los Objetivos del Desarrollo Sostenible y, sobre todo, el principio de precaución. Me remito al papel de vanguardia que representó en la Conferencia de Río del año 1992 la presentación del Consejo Mundial de Empresarios para el Desarrollo Sostenible, liderado por el empresario suizo Stefan Smithheiny y por el canadiense también empresario Maurice Strong. Aquel consejo se avanzó en 3 décadas al mensaje estratégico actual del Green New Deal. Quisiera referirme ahora brevemente al papel de las regiones en la implantación de la fiscalidad ecológica justa para sostener esta transición energética. Evidentemente, el criterio es que debe pagar quien más contamina, pero hay que establecer una fiscalidad que sea justa. Los impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono deben ser concertadas en los sectores afectados para no provocar frustraciones. Recuerden los movimientos de protesta que ocurrió en Francia, los chalecos amarillos, que en octubre del 2018, debido al impuesto que el gobierno hizo sobre el carbono, se generó un movimiento de protesta que se extendió en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, Italia y también un poco en España. Permítame finalmente referirme brevemente a la gobernanza. Creo que es un tema muy importante que en este foro se debería discutir. Creo que el fracaso de las cumbres del clima y la falta de compromiso de la mayoría de estados es evidente. De los acuerdos de París, solo 75 países han hecho los deberes. A mi entender, es necesaria la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente o de Transición Ecológica y Energética que disponga de una autoridad semejante a la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, es fundamental que se constituya un Tribunal Penal Internacional de Medio Ambiente, extensión del Tribunal Penal Internacional de la Haya, para juzgar los delitos ecológicos. Bajemos ahora rápidamente al nivel de estados y de regiones. A mi entender, sería conveniente que los gobiernos centrales y regionales tuviesen una vicepresidencia de transición energética que aglutinara las competencias de energía, territorio, agricultura y consumo al mismo rango y autoridad política que tienen las vicepresidencias o ministerios de Economía y Hacienda. Algunos ambientólogos lo hemos propuesto en Cataluña, dado que debe haber coherencia entre los ministerios y departamentos de economía con los de ecología. Y esta coherencia debe ser eficaz en previsibilidad, es decir, hoja de ruta y objetivos claramente definidos, irreversibilidad, es decir, medidas legislativas irrevocables y definitivas, y progresividad, es decir, la pérdida de puestos de trabajo del sector de los combustibles fósiles debe ser sustituido sin traumas y de forma progresiva por los nuevos empleos que generará la transición energética. Y finalmente, ¿y la participación democrática?, me dirán ustedes. Mi opinión es que los gobiernos regionales han de fomentar convenciones de ciudadanos como una forma de vincular la sociedad civil y los consumidores a los cambios de la transición energética, sobre todo a los cambios que provocará en la alimentación, el transporte, el trabajo, la educación, etc. Estas convenciones podrían ser coordinadas y orientadas por expertos independientes que informen sobre los recursos existentes de cada territorio y en la forma de utilizarlos, respetando la capacidad de carga. Animo finalmente a todas y a todos los que nos están viendo a fomentar la democracia participativa y la información veraz y contrastada sobre el cambio climático. Son 2 condiciones indispensables para la transición energética y que ésta sea justa y solidaria,
Nos queda muy poco tiempo para reaccionar y permítanme que les recuerde que no hay vacunas para el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aporte sobre la transición energética, el cambio climático y las propuestas a los gobiernos. Muchísimas gracias. Ahora es el turno del ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Fabián López, quien se desempeña en el cargo desde el año 2018. Como funcionario público se ha desempeñado desde hace 20 años en diferentes estamentos provinciales y nacionales vinculados a los recursos hídricos, al ambiente, saneamiento del territorio y su infraestructura. En el ámbito privado, como consultor técnico especializado en diversos proyectos de ingeniería hidráulica, fluvial, ambiental y sanitaria para empresas nacionales y extranjeras. Buenos días, Fabián, lo escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Perfecto. Yo tenía preparada una presentación para hacer. Quería saber si puedo compartir la imagen. Sí, por favor, adelante. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver la presentación? Aún no está proyectada. A ver, ahí va. ¿Ahora? Ahora sí se está comenzando la función. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quería a través de esta pequeña presentación transmitirle un poco las experiencias en materia de transición energética de la provincia de Córdoba, Argentina, y Córdoba como parte de una región conocida como región centro de nuestro país, una región muy importante en la producción de alimentos, de materias primas agropecuarias y de biomasa en general. No quiero abundar en la presentación con cosas que ya se han dicho y todos sabemos, pero es importante tener en cuenta el gráfico de la izquierda, cómo ha sido en los últimos miles de años el incremento poblacional a nivel planeta, concomitante con el incremento, como lo muestra el gráfico de la derecha, no solo de la cantidad de energía, sino de la necesidad de energía para satisfacer distintas necesidades del ser humano, en donde pocos cientos de miles de Homo sapiens dispersos pasamos a ser miles de millones de seres humanos urbanizados principalmente. Ese desarrollo, esa demanda, ese crecimiento poblacional, como bien se mencionó recién, trajo aparejado, sobre todo luego de la revolución industrial, una necesidad creciente, cada vez más creciente, de alimentar ese modelo económico con combustibles fósiles, lo cual llevó a un incremento desmedido, como lo muestra el gráfico de arriba a la izquierda, de la concentración de muchos gases de efecto invernadero, conocidos como gases de efecto invernadero. Estamos mostrando la concentración del dióxido de carbono, que durante miles de años estuvo cerca de 280 partes por millón, y hoy ya en el último mes ha superado los 417 partes por millón. Eso trae como consecuencia de esa generación de efecto invernadero el calentamiento global de nuestra atmósfera, cerca de 2 grados, como bien se mencionaba recién, con tendencia, si no cambiamos la actitud, a que pueda llegar a 4 o 5 grados a fin de este siglo, generando las anomalías de temperatura y los cambios climáticos globales que ya todos estamos empezando a padecer y que van a ser inevitables de continuar con esa tendencia, al margen de que el uso masivo de combustibles fósiles para energizar nuestro modelo económico tiene serios impactos en la salud, y particularmente llamar la atención en este momento que estamos viviendo a nivel internacional, una pandemia asociada a enfermedades respiratorias, el impacto que los combustibles fósiles tienen en eso. Eso básicamente llevó a lo que todos nosotros sabemos, pasar de política de Estado a política de Estados, y sobre todo un año bisagra, como el año 2015, nos permitió que a partir de la ONU se determinaran 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se firmara el Acuerdo de París, donde Argentina participó suscribiéndolo y ratificándolo por ley nacional en el año 2016. Algo interesante para mí de todo lo que se dijo y que creo que está viniendo, va a venir y va a generar
importantes movimientos que tienen que ser seguidos a nivel internacional, es que esta denominada transición y transformación energética de todas nuestras economías, moviéndonos de economía energizada a combustibles fósiles a economía energizada en combustibles renovables, no solo por las cuestiones ambientales y de salud, sino porque los combustibles fósiles son finitos y en algún momento esa transición sí o sí se va a tener que dar, va a generar una transición como la que quise mostrar abajo, graficar en los dos mapamundis esos de distinto color, porque va a generar probablemente también una transición geopolítica de un mundo geopolíticamente dominado por el petróleo a un mundo geopolíticamente dominado por un nuevo orden mundial de países que tienen o han logrado su independencia energética a través de lo que se viene, que son precisamente las fuentes renovables. Hay distintas maneras de medir esta transición energética a través de índices que nos permiten de una u otra manera, a través de distintas variables y dimensiones, evaluar cómo están los distintos países. Coincido con lo que se dijo antes, la verdad que el avance ha sido bastante pobre respecto a los objetivos que se han planteado hasta el momento. Argentina ocupa el lugar 56 dentro de los 115 países analizados por este índice del World Economic Forum. Y si tomamos algún otro de los índices cualquiera, como el World Energy Trilemma, que usa variables de medición similares, Argentina está ocupando el puesto 30 dentro de un grupo de países que tiene una performance bastante pobre, como se manifestaba recién, y dentro de América Latina ocupamos de alguna manera el lugar número 3. Argentina definió en estas estrategias de enfrentar el cambio climático, que como todos nosotros sabemos, tienen medidas de adaptación y medidas de mitigación. Tenemos que adaptarnos a todo aquello que no podamos mitigar, pero hay que poner un fuerte énfasis en mitigar los efectos que están generando en el cambio climático el uso masivo de combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero. Para ello, Argentina trabaja en 5 sectores: el sector del transporte, la industria, el agropecuario, los residuos domiciliarios e industriales y el energético. Y nuestra provincia ha decidido, como provincia integrante, obviamente, del país e integrante de una de las regiones más importantes desde el punto de vista económico, seguir trabajando o trabajar fuertemente en esos 5 sectores. Nuestro sistema eléctrico nacional está fuertemente concentrado de alguna manera y descentralizado en tres sectores: el generación de energía eléctrica, el transporte y la distribución. Y nuestra provincia de Córdoba es la única provincia que a través de su empresa provincial tiene un juego importante tanto en la generación, o sea, tanto en el aspecto o en el eslabón número 1 de la cadena, que es la generación, y el eslabón que sigue, que es la distribución. Por eso que lo quiero mencionar, porque somos una de las provincias que tiene posibilidad de trabajar entonces en ambos sectores. Creemos que nuestro país, como mencionaba recién, tiene que abordar, somos convencidos, no toda la política energética nacional está atrás de lo que yo voy a decir hoy aquí, pero sí desde Córdoba estamos fuertemente convencidos que Argentina tiene ventajas comparativas respecto a un sinnúmero de otros países en que tenemos una variada gama de posibilidades con que trabajar atrás de la transición y transformación energética planificada y secuenciada, porque tenemos, por suerte, todavía combustibles fósiles convencionales, tenemos combustibles fósiles no convencionales, tenemos posibilidad de generar energía fotovoltaica, energía solar térmica, energía eólica, energía geotérmica, mareomotriz, etc. Y también, y principalmente en nuestra región, tenemos una fuerte posibilidad de trabajar con biocombustibles o bioenergía atrás de la producción de energía renovable, ya sea derivado de la industrialización de los cereales, como es el maíz, o la industrialización de algunos vegetales a través del aceite de soja o de grasas animales, y todo esto nos permite producir bioetanol, biodiesel y biometano, lo cual contribuyen fuertemente también a una disminución de los gases de efecto invernadero y forman parte de un eslabón de una cadena conocida como economía circular o bioeconomía, con muchos beneficios de generación de empleo, resolución de pasivos ambientales y obviamente efectos también concomitantes en la salud. Córdoba, como provincia de Argentina, es el primer estado subnacional de toda América en alinear las iniciativas de gestión de su gobierno a los ODS, y para ello hemos venido trabajando muy fuerte y sostenidamente con la OCDE atrás de todas las políticas públicas que implementa nuestro gobierno, y actualmente estamos trabajando precisamente en la territorialización de todos estos ODS en el marco de la provincia de Córdoba,
trabajando conjuntamente, como mencionaba al principio, con la región centro. Córdoba, entonces, se encuentra trabajando en los 5 sectores que mencioné recién: transporte, industria, el sector agropecuario, residuos sólidos urbanos e industriales y el energético eléctrico. Las acciones que llevamos adelante en el transporte hacen fuertemente énfasis en 2 cosas: la migración de combustibles fósiles a biocombustibles para el uso de transporte público, tanto como para el transporte de carga, el transporte público de pasajeros como el transporte de carga, y una mejora de la infraestructura vial que permita garantizar también menor emisiones de gases de efecto invernadero, como lo voy a mencionar en unos minutos. En la industria estamos trabajando fuertemente en aspectos que hacen a la eficiencia energética, o sea, el mejor y más eficiente uso de nuestros recursos energéticos, que sin duda impactan fuertemente en la menor emisión de gases de efecto invernadero, y también en un programa de gasificación intenso en la provincia, habiendo ejecutado 3.000 kilómetros de gasoductos troncales en los últimos 2 años y medio, que nos permiten usar el gas natural como un combustible de transición, como muchos de nosotros conocemos. En el agropecuario estamos trabajando a través de un programa muy interesante e innovador de buenas prácticas agropecuarias de todo el sector, que como todos nosotros sabemos y recién se mencionó, es uno de los sectores que impactan fuertemente dentro de la actividad económica, emitiendo estos gases de efecto invernadero, sobre todo metano, y también sumando al sector agropecuario al eslabón de la bioeconomía que yo mencionaba recién para producir biocombustibles, que nos permiten esa cadena de economía circular, resolver también pasivos ambientales muy importantes de la producción agropecuaria, industrializando residuos para transformarlos en subproductos. En lo que hace a residuos sólidos urbanos e industriales, bueno, también creemos que acoplar muchos de esos residuos, como mencioné recién los industriales, pero también los urbanos, a una economía circular que permite de alguna manera resolver el pasivo y a su vez incorporarlo a la cadena de esta economía, generando energía eléctrica o generando biogás, etcétera, es un programa que estamos desarrollando estamos llevando adelante de manera muy incipiente, pero lo estamos llevando adelante. Y por último, en el sector energético y eléctrico estamos fuertemente trabajando, como lo voy a mencionar recién y lo voy a mostrar con algunos datos, en lo que se conoce como generación distribuida comunitaria, redes inteligentes y otras acciones que hacen al sector eléctrico, como están mencionadas brevemente ahí, como son la eficiencia energética también y los biocombustibles. La provincia de Córdoba tiene una empresa provincial de energía que está apostando fuertemente a través de la digitalización y la innovación en transformar la red eléctrica tradicional, obsoleta en algunos casos, a una red eléctrica inteligente que persigue 3 objetivos: económicos, socioproductivos y específicamente en lo que hace esta disertación, medioambientales, porque también colabora en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos fuertemente trabajando en un programa que lleve a una masificación de medidores inteligentes en los distintos hogares, con una curva de inversión de estas características, apuntando a llegar a dentro de 2 años a tener un poco más de 272.000 medidores inteligentes en toda la red eléctrica de nuestra provincia. En materia de generación de energía renovable, Córdoba ocupa el segundo lugar, es la segunda provincia con mayor cantidad de centrales de generación eléctrica renovable de escala comercial, que en los últimos 4 años ha tenido un incremento importante. Tenemos 128 megavatios de energía eólica, 116 megavatios de energía hidráulica y 13 megavatios de energía generada a partir de bioenergía, lo que hace un total de 307 megavatios de generación eléctrica considerada como renovable, algunos de ellos gestionada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y otros a cargo de operadores privados. Como resumen, quería mostrarles este impacto que hasta ahora hemos logrado conseguir en términos de cuantificación de reducción de gases de efecto invernadero, lo cual creo que es un deber que tenemos como comunidad internacional, nacional y regional, que es cuantificar los objetivos que nos vamos proponiendo de cara al 2030 y de cara al 2050, si no es muy difícil el control de gestión, es muy difícil la verificación de que vamos por el camino correcto y por lo tanto es muy difícil llegar al objetivo que queremos llegar. Menciono simplemente aquí 5 programas. Córdoba, en materia de generación distribuida y comunitaria, o sea, en nuestro país se conoce como generación distribuida aquellas posibilidades que se le da a usuarios de la red eléctrica a generar su propia energía sustituyendo la energía que le viene por red.
y eventualmente en momentos en que le sobra energía inyectarla a la red recibiendo una compensación por ello. Córdoba tiene el 53% de todas las inversiones de generación distribuida de la República Argentina. O sea, el 53% de toda la potencia instalada a nivel de usuario de la red eléctrica se encuentra en nuestro territorio, permitiendo en estos años haber disminuido la emisión de gases de efecto invernadero en aproximadamente 3.400 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, lo cual equivale, son datos que voy a mostrar en la columna, en la segunda de las columnas, 2.400 autos aproximadamente al año habiendo dejado de emitir, haber quitado de circulación 2.400 autos, como para darle un equivalente a un número tan difícil de apreciar como es las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Hemos desarrollado, como mencionaba recién, un plan de gasificación de la provincia, de ejecución de 3.000 kilómetros de gasoductos troncales, que a través de la sustitución de combustibles alternativos, como en muchos casos en hogares residenciales era la leña, gasoil, fuel oil, GLP, etcétera, en la industria, nos ha permitido dejar de emitir aproximadamente 4.900 toneladas de dióxido de carbono equivalente en el caso de usuarios residenciales y 43.300 toneladas en el caso de industrias, lo cual representó en el primer caso el equivalente a 3.400 autos menos y 30.500 autos circulando menos por nuestro territorio. Hemos desarrollado un plan de eficiencia energética asistiendo a 427 pequeñas y medianas empresas y también un programa de sustitución de luces tradicionales del alumbrado público por luces LED, lo cual ha permitido respectivamente en cada caso 72.000 toneladas de reducción y 10.540 en el segundo caso, también con el impacto que ustedes pueden ver al lado de equivalente a miles de autos menos que están contaminando nuestra atmósfera y impactando negativamente sobre nuestra salud. En materia de infraestructura vial, a lo largo de 112.000 autos que están circulando en una moderna red de infraestructura vial en nuestra provincia como consecuencia de ejecución de autovías y autopistas, también ha tenido un impacto importante en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y por último cito lo que para nosotros es uno de los hitos de nuestra provincia de Córdoba. Córdoba es la principal productora de maíz de toda la República Argentina y tomado como distrito independiente la 9ª a nivel mundial, y está usando una parte incipiente de ese maíz para ser industrializado y transformado en bioetanol de maíz, que en Argentina es un sustituto de las naftas, y hoy actualmente aporta el 6% del combustible que uno carga cuando va a cargar nafta o gasolina, el 6% es bioetanol de maíz, sustituto de lo que nosotros conocemos como nafta. En la provincia de Córdoba se llevan invertido cerca de 450 millones de dólares en este sector, habiendo generado 3.250 empleos, y generando una importantísima reducción de gases de efecto invernadero a nivel nacional, de 624.500 toneladas de dióxido de carbono equivalente, con el concomitante equivalente en 440.800 autos menos de circulación. Todos estos programas han generado o nos han permitido avanzar en esta reducción de gases de efecto invernadero medido en términos equivalentes de autos que circulan en nuestro territorio menos. Esto simplemente quería mostrarlo como para abrir el debate, abrir el espacio a preguntas y que nos permita trabajar en conjunto desde Córdoba con la región centro, con el resto de las otras provincias que integran esta importante región de nuestro país, productora de alimentos, productora de biomasa, y usar esa biomasa también como incentivo para una economía circular, una bioeconomía, una industrialización de materias primas, una generación de empleo que nos permita, junto con otras de las alternativas que nuestro país dispone, caminar hacia una transición energética que deje atrás una economía fuertemente basada en combustibles fósiles y nos permita rápidamente, pero organizadamente, planificadamente, garantizando puestos de trabajo, garantizando el acceso universal a la energía de manera equitativa y a un precio razonable, sumarnos como país a este enorme desafío que tiene nuestra humanidad. Para mí, como bien lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, creo que es el máximo desafío al que la humanidad se ha enfrentado. Y déjenme dejar una última reflexión. La verdad que lamentablemente la pandemia nos ha demostrado lo difícil que es coordinar acciones a nivel internacional. Coincido con lo que dijeron los que me precedieron la palabra, hace falta repensar
cómo nos vamos a enfrentar a este desafío, porque si no hemos podido enfrentarnos a un virus de manera coordinada entre todos los distintos actores de esta comunidad global que tenemos actualmente en el planeta, va a ser mucho más difícil enfrentarnos a un desafío global también, como es la mitigación de los efectos de uso masivo de combustibles fósiles y por lo tanto la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro López. Ahora, finalizadas las disertaciones, pasamos al bloque de preguntas. Como decíamos al comienzo, se pueden realizar preguntas por chat y en primer lugar tendrán la oportunidad de preguntar los miembros socios de Orufogar. Le doy paso para que abra el micrófono y realice su consulta a Alicia Trejo, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Por favor, indique a quién va dirigida la pregunta y quien responda tendrá aproximadamente 3 minutos para realizar la consulta. Bueno, muy bien. La pregunta va al señor. Buenos días con todos para empezar. Es un gusto estar aquí y gracias por la invitación a este importante diálogo y muy motivador. Primero que nada, estoy de acuerdo que la salud del planeta depende de que las instituciones, las empresas y las personas reduzcan y compensen sus emisiones de CO2. En esta parte yo quiero preguntarle a Santiago Vilanova, ¿sí? Que conscientes de que la alimentación como tal es un tema muy importante en los gastos de consumo también. ¿Cómo están manejando este tema respecto al programa de seguridad alimentaria que lo llevan? Santiago, por favor. Quizás tienes el micrófono cerrado, Ahora, Santiago. bien. ¿Ahora? ¿De acuerdo? Ahora sí. De Digo acuerdo. que la COVID ha creado un sentimiento a los consumidores de conciencia ecológica muy grande, de forma que los gobiernos, al menos en Cataluña, se ven obligados a incrementar las ayudas y subvenciones a la agricultura ecológica. Es decir, su pregunta creo que va, a mi entender, la interpreto como va ligada mucho a la reforma profunda que tiene que haber en el modelo agrícola. Tenemos en Cataluña la mayoría de suelos de capas freáticas contaminadas por los nitratos, por el abuso que se ha hecho de pesticidas e insecticidas en la agricultura y sobre todo las granjas de cerdos y de crías intensivas. Este es un problema que afecta a la mayoría de países industriales. Por lo tanto, creo que la seguridad alimentaria va muy ligada a la salud animal, a la salud ecológica y humana. Es decir, yo entiendo que la gestión de los gobiernos a partir de ahora y a partir de la COVID debe ser es un tema difícil de gestionar, pero habrá que ser muy creativos para que los gobiernos, la acción sanitaria a favor de la salud, trate también a la vez la salud ecológica del entorno y de los animales. Es decir, para mí hay solo un tipo de salud, una forma de entender la salud, que es esa, ¿no? La interrelación entre la salud ecológica, la sanitaria y el animal. No sé si he podido precisar un poco más el tema. Pues sí, muchas gracias, efectivamente, porque el hecho de que la producción y el consumo como tal de los alimentos impactan directamente, ¿no? Directa e indirectamente a las emisiones de gas de efecto invernadero en la conservación de las especies, en la relación de la población en su entorno y en el medio ambiente. Y por tanto en los sistemas alimentarios, como usted dice, son piezas fundamentales para las agendas del cambio climático. Yo que la agricultura ecológica va a ser tiene un gran futuro en los países de América Latina, y en general, pero sobre todo en los países de América Latina, porque el consumo se va a incrementar sin duda alguna, y la COVID ha acentuado esta voluntad. Y en el momento en que haya un 10% de los consumidores que quiera hacer este cambio, les puedo asegurar que los gobiernos y los industriales van a hacer este cambio. Pero sí, es importante para la transformación ecológica. Necesitamos un 10% de los consumidores concienciados. Transformación ecológica territorial.
Sí, claro. Y Gracias. trabajar la biocomarca, la bioregión. Ese concepto de bioregión me parece también muy interesante. Muchas gracias. Bueno, invito a algunos de los otros miembros, socios de Orofogar, que quieran hacer alguna consulta a los expositores. Por favor, puede hacerlo en este momento. Entiendo que ha habido un cambio en la agenda o entre quienes estaban presentes de los miembros, entonces me gustaría saber si hay alguien interesado en preguntar ahora. Acá hay una pregunta en el chat, en todo caso. Tony Ferrer, por favor, si estás interesado en leer tu pregunta, que va dirigida al ministro López. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, hola. Vale. Sí, sí, te escuchamos. Nada, como les preguntaba aquí a través del chat, y bueno, la pregunta va un poco abierta a todos los ponentes, el ODS 7, como se ha comentado, pretende garantizar el acceso mundial a la energía renovable, pero tanto en las zonas de explotación de combustibles fósiles como en las que se implantan energías renovables, hablo de campos solares o campos eólicos, se generan tensiones entre las comunidades vecinas de estos lugares. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la gobernanza de los recursos naturales para evitar los conflictos socioambientales que surgen en estos entornos? Yo lo había visto cuando estuve trabajando en Argentina con la comunidad mapuche en Neuquén, pero esto está pasando a lo largo y ancho de América Latina y en otras partes del mundo también, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida un poco a esta gobernanza de los recursos naturales para que se pueda hacer esta transición, ¿no? Porque una cosa es decir, pasemos del combustible fósil a la energía renovable, pero nos damos cuenta que en los dos casos hay graves problemas con las comunidades vecinas. Evidente, muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, no sé si puedo iniciar yo las respuestas. Sí, sí, por supuesto, Fabián. No, más que respuesta es una opinión, porque la respuesta, no sé si hay una respuesta, ¿no es cierto? Yo podría hablar desde mi experiencia. Yo durante unos años fui también ministro con la cartera de Ambiente a mi cargo, y en mi experiencia en particular, la mejor manera de garantizar el encauzamiento de estos conflictos socioambientales, que por cierto están, y por suerte, están tomando cada vez más protagonismo en la agenda política, en la agenda mediática, en la agenda social. En estos mismos momentos, Tony, no sé si vos estás siguiendo la noticia de Argentina, pero hay un fuerte conflicto con bloqueo de rutas justamente en Neuquén, donde se está explotando uno de los mayores yacimientos de shale gas y shale oil, como es Vaca Muerta, pero no por grupos mapuches ni grupos ambientales, sino por activistas de la salud, que reclaman mejor remuneración en medio de la pandemia y están llevando adelante esas medidas de fuerza. O sea, yo creo que en general, mirando los problemas ambientales que surgen y van a surgir, y lo digo en serio, por suerte surgen, porque eso demuestra un grado de toma de conciencia de la comunidad muy importante, y creo que la mejor manera es tener leyes ambientales bien trabajadas, bien elaboradas, con herramientas e instrumentos de política ambiental que permitan desarrollar todos aquellos aspectos que hacen a la implementación de políticas ambientales. No quiero extenderme aquí, pero sin una política ambiental clara que permita la expresión en audiencias públicas, por ejemplo, de aquellos que están a favor o en contra, que permita corregir, monitorear, hacer control de gestión, auditar, transparentar todos los actos de gobierno, que permitan hacer, por ejemplo, evaluaciones ambientales estratégicas, cosas que muy pocos países han implementado. Nosotros estamos incipientemente intentándolo, que implica no solo hacer el estudio de impacto ambiental de una acción puntual y específica de una determinada inversión o de una determinada acción privada de gobierno, sino que permite hacer la evaluación ambiental estratégica de todo un plan, de un programa, de una política, de manera de mostrar pros y contras de toda la política, ¿no? De una acción puntual y concreta, y luego evaluar las medidas necesarias para mitigar
aquellas consecuencias que no son deseadas y hacer el monitoreo permanente, público, con la participación de todos, va a ser muy difícil. Yo creo que sin ese marco normativo y legal que permita que todos nos quedemos tranquilos, que todos participemos, que la información sea pública y que las herramientas de seguimiento y monitoreo de las acciones puedan ser también públicas, es difícil porque por suerte las comunidades se están movilizando, por suerte estos temas ambientales están empezando a tomar parte importante en la agenda, como decía recién Santiago Vilanova, con un porcentaje pequeño de consumidores que tomen conciencia de esto, que dejen de comprar aquellas cosas que no tengan trazabilidad ambiental asegurada, que no tengan trazabilidad de neutralidad de carbono, etcétera. Van a empezar a surgir, inclusive a nivel internacional, estoy seguro yo, barreras comerciales o algo parecido al dumping que hoy tenemos como concebido, atrás de toda aquella economía que no cumplan estos acuerdos, y la participación activa de la población creo que por suerte es una de las garantías. Así que esa es mi opinión, por lo menos, que surge de mi experiencia. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto. Bueno, usted acaba de citar uno de los problemas más graves que hay en este momento. Yo opino que si los conflictos sociales para la construcción de parques eólicos y campos solares que se están produciendo en Europa continúan a este ritmo, no llegaremos a resolver el problema energético de renovables. Vamos a hacer el juego totalmente a las empresas de gas y de energía nuclear. Es decir, en este momento hay más oposición en Cataluña a los parques eólicos y a las plantas solares que a las centrales nucleares. Es algo insólito. Encima hay esta falsa cultura del paisaje, es decir, es que los aerogeneradores afean el paisaje. Oiga, es la cultura, la nueva cultura del paisaje es ver parques eólicos y solares bien instalados, esto sí, con participación de los ayuntamientos, con acciones populares, con parques que no sean sometidos a la imposición, porque claro, la población está muy desconfiada de los políticos, que se han sometido al criterio de los grandes lobbies energéticos, y las mismas empresas que nos han contaminado ahora están invirtiendo en energía solar y eólica. Entonces se crea una falta de confianza por parte de las poblaciones. Si no hay aquí concertación, discusiones, diríamos, debates en el lugar donde se tienen que instalar estos parques solares o campos eólicos, o al revés, parques eólicos y campos solares, no avanzaremos. Es un problema de conflicto social gravísimo. Y de eso se van a beneficiar el lobby fósil, ¿no? Ahora, se están haciendo también en algunos países, en Cataluña concretamente, las cosas muy mal en este aspecto, porque se tendrá que imponer cosas que no, o sea, instalaciones que no tienen por qué imponerse, el proceso tiene que democratizarse. Pero claro, hay tanta rapidez en resolver los proyectos y los planes previstos que, claro, se tendrá que tomar medidas autoritarias para imponer los parques solares y eólicos. Es increíble, ¿no? Los pescadores no quieren parques eólicos en el mar. Los agricultores se molestan porque hay ahora instalaciones solares que las vienen las financieras y las grandes empresas de fondos de inversión y pagan a la hectárea al agricultor pues 2.000 euros al año por hectárea, cuando el alquiler de las tierras de cereales no llega a 200 euros. Entonces vienen las financieras que no tienen ninguna voluntad de transformar la humanidad ni caminar hacia la transición energética. Es una pura especulación. Entonces hay que evitar esta especulación de algunos sectores financieros y energéticos y concertar con las autoridades políticas y con los ayuntamientos y las regiones que estos planes se hagan con concertación. Lo que pasa que, ya digo, hay prisa. No sé si me he aclarado. Muchas gracias y muy informativa la respuesta. Gracias. No sé si en este momento hay alguno de los miembros de Orufogar que se hayan sumado y que quieran participar con algunas preguntas. Si no, paso a algunas preguntas doy paso a algunas preguntas del chat. Bueno, entonces, mientras tanto, Gabriel Martina, de la audiencia, quisiera hacer una pregunta. Por favor, Gabriel.
¿Nos escuchas? Hola. Ah, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenos días. Muy agradecido la participación en esta pregunta dirigida al ministro López. Yo he tenido la experiencia de ser intendente de una comunidad pequeña, de 4.000 habitantes, en la provincia de Córdoba, y hace años atrás veíamos esto de los ODS y el tema de la posibilidad de las energías alternativas. Quería preguntarle al ministro López, además de la excelente exposición que ha hecho, si ha tenido en cuenta el gobierno la reconversión un poco de algún programa para las cooperativas eléctricas o las cooperativas de servicio que prestan el servicio eléctrico en las comunidades pequeñas, ya que en mi experiencia personal siempre he tratado de transmitirle a esas organizaciones, o por lo menos la de mi pueblo concretamente, la posibilidad de que cómo van reconvirtiendo en energías alternativas sin que a la larga se sientan como en un peligro de poder desaparecer, porque hoy simplemente son intermediarias del servicio. La pregunta es, ¿las cooperativas eléctricas podrían ser un instrumento que creen energías renovables en sus propias comunidades? Esa sería la pregunta. Sí, Gabriel, un gusto, ¿cómo estás? Creo que nos conocemos. Sí, yo estoy convencido que sí. Para los que no conozcan la provincia de Córdoba, Córdoba es una provincia que tiene 427 municipios y comunas, o sea, realmente la gobernanza de la provincia es complicada porque hay 427 funcionarios electos dentro de la jurisdicción provincial. ¿Y por qué hay tantos? Bueno, es la forma en que nos organizamos, pero en casi cada uno de esos 427 municipios, cuando se produjo la ola de inmigrantes y el desarrollo en nuestra provincia, surgieron cooperativas de usuarios que se fueron agrupando para dar solución en aquel momento a muchos de los problemas donde el Estado no existía o no llegaba. Entonces surgieron un montón de cooperativas en cada uno de los pueblos que resolvieron su problema de agua, su problema de energía eléctrica, su problema de transporte, etc. Gabriel hace alusión efectivamente al rol que cumplirían estas cooperativas que existen en muchos municipios, en muchas comunas de nuestro territorio a los fines de participar en esta transición energética. Yo creo que sí, yo creo que esas cooperativas son fundamentales porque lo importante que tiene, y lo uno a lo que hablábamos recién, es que esas son cooperativas de usuarios, o sea, ahí están representados los mismos usuarios, los mismos habitantes de la localidad, aquellos mismos que tienen que involucrarse en la resolución de los problemas, y no a veces capitales privados con otros intereses, como mencionaba recién Santiago. Entonces es muy importante apoyarse en esas organizaciones sociales para desarrollar de manera firme y sostenida estos programas de transición. Nosotros las estamos sumando. Hace poco largamos con el gobernador, lanzamos un programa de biocombustibles que permite que dejemos de consumir gasoil en muchas de nuestras actividades para pasar a consumir biodiesel al 100%, como un camino de transición, donde invitamos a todas las cooperativas que se sumen. Las cooperativas se tienen que sumar porque muchas veces, como lo decía recién, si bien son cooperativas eléctricas, son cooperativas que hacen a la vida de todo un pueblo y tienen injerencia en todas las otras actividades de la localidad. Así que la respuesta es sí, desde ya las queremos sumar, las estamos sumando y activamente participan de este enorme desafío de la transición energética. Bueno, muchas gracias. Le damos paso, le abrimos el micrófono a Lucio Quiñones, que quiere, también parte de la audiencia, que quiere hacer una consulta. Lucio, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Buenos días con todos y con todas. Es interesante abordar estos temas y creo que son cruciales porque, como el día de ayer escuchaba una locución, todos somos ciudadanos del mundo y los problemas que aquejan a un país también seguramente se replican en otros países, en los rincones más recónditos del planeta.
Un poco hablar de seguridad alimentaria también es continuar siempre en la línea de la dependencia, el acceso y la disponibilidad de alimentos. No importa que sean donados, no importa que sean importados a través de estos procesos del dumping, no interesa, pero que haya alimentos, ¿no? Quizás sea mejor también nuevamente volver a pensar en el tema de la soberanía alimentaria. No sé, en fin, son cosas que me pongo a pensar en este momento, más aún siendo yo una persona que habita en los Andes peruanos, que está por lo encima de los 3.350 metros sobre el mar, que es la ciudad de Cusco, Perú. Y bueno, son temas, me parece muy bien cuando Santiago dice hay que fomentar la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, una agricultura limpia. Pero, ¿de qué mercado estamos hablando? Peor con la pandemia, el Perú tiene más de 4 millones de desempleados de los 33 millones que somos, ¿no? Buena cantidad de gente que no tiene dinero y que pasa hambre. Entonces, a veces tenemos que contentarnos con acceder a estos alimentos que vienen pues a precios por debajo del costo que implica producir localmente, ¿no? Por supuesto, esta es la situación en la que nos ha puesto la pandemia, ¿no? La pandemia ha desnudado prácticamente lo mal que está el sistema político, económico, social, etcétera. Y una cosa para terminar, también quizás ahí yo no soy tan optimista de decir que la COVID también nos ha sensibilizado a los ciudadanos. Pienso que no, porque ahora vemos pues cómo los supermercados están abarrotados de personas y los mercados tradicionales de abastos, hay poca gente. ¿Quién va a los mercados tradicionales de abastos? Es la gente popular, la gente que no tiene dinero, pero los grandes centros comerciales donde se venden productos envasados, más plástico y más plástico. En el Perú ya había una prohibición del plástico, ahora se ha incrementado aún más. Creo que también por el miedo a contagiarse, por el temor a la COVID, pues es que estamos así. Entonces, estas brechas sociales que existen, ¿no?, entre el pobre y el rico, cada vez se han ido, lo que por lo menos percibíamos que podría ir acortándose, se ha ido ampliando y se ha ampliado. Finalmente, Lucio, ¿quisieras hacerle alguna pregunta a alguno de los expositores? Es sobre todo esto, no sé si la gobernanza y el buen gobierno, esto implica que los técnicos tengan que también entrar en la parte política. Me parece que el técnico está un poco también subordinado a la clase política. ¿Qué piensan sobre eso? ¿A quién le dirigís la pregunta, Lucio? A cualquiera de los expositores. Sobre lo que dices, compañero, me parece interesante decir que los gobiernos con la COVID han creado comisiones científicas de asesoramiento. Bueno, allí no veo representantes de ecólogos, ni veterinarios, ni de ciencias de la tierra. Es decir, esta reflexión que ha hecho sobre la soberanía alimentaria me parece que debería ser reflejada en estas comisiones de investigación hacia dónde va la humanidad, ¿no?, y hacia dónde va la post-COVID. Si no hay un cambio de gobernanza y una conciencia en los gobiernos, sobre todo a los ministerios de economía, me parece fundamental. Es decir, estamos en una situación de una gravedad tal que lo que yo no entiendo es por qué el sector, o sea, los economistas como sector importante, influyente en la política, no hay un debate profundo. Es decir, seguimos dominados por la economía productivista y por los líderes de esta economía productivista. ¿Dónde están los bioeconomistas? ¿Dónde están los ecólogos que tienen que asesorar a los gobiernos hacia dónde vamos? Perdón. Aquí hay otra pregunta del público. Preguntan sobre la base de las experiencias mencionadas en materia de transición energética. ¿Cómo impulsar hoy las iniciativas en los países en vías de desarrollo
que siguen siendo muy dependientes de la energía fósil. Oh, cambios de gobierno. Democratizando la sociedad desde, o sea, desde los consumidores, pero democratizando los agricultores, los sindicatos, en fin, es una movilización de una revolución social de base, porque si no, difícilmente se podrá avanzar con los gobiernos que siguen venerando el crecimiento. Es decir, hay que cambiar el concepto de crecimiento y de desarrollo, y eso va a ser muy difícil mientras seamos gobernados por políticos que priman por encima el desarrollo y el crecimiento, en lugar de la ecología y la conservación del territorio. Para mí, la ecología debería ser la economía de la naturaleza. Deberíamos cambiar la dependencia que en ese momento tiene la ecología de la economía, debería ser al revés. La economía debería supeditarse a la ecología como ciencia interdisciplinaria o transdisciplinaria que agrupa todas las demás ciencias. Y esto va a ser muy difícil porque llevamos muchos años en la sociedad industrial y bueno, si lo tenemos difícil en los países desarrollados e industriales, más lo tienen los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces aquí pues habrá que hacer una aportación muy importante cultural y tecnológica. Bueno, las energías renovables permiten en muchos países del África y de Asia y los países en vías de desarrollo de poder acceder a la electricidad, por ejemplo, con la energía solar, ¿no? Y eso es un avance muy importante. Por lo tanto, habría que ayudar y que esa transición energética se ajusta mediante estas transferencias económicas y tecnológicas bien controladas que no terminen en corruptelas, ¿no? Aquí hay otra pregunta dirigida a Tim Luan. ¿Cómo se puede participar del foro ZGC? Tim. Tim, ¿estás presente? Yeah, I'm here. No sé si pudiste escuchar la pregunta. Aquí alguien consulta cómo se puede participar del foro ZGC. 2007? What's actually the CGC form? A ver si acá... Bueno, no especifica aquí, no escucho el traductor, pero digo, no especifica aquí a qué foro se... Okay. Yeah. Okay, so the ZGC, yeah. So this year going to be September 24th to September 28th. So this forum is actually one of the most important science and technology forum in China and Beijing mostly. Yeah, but we of course because of the pandemic we make online or offline. Definitely, if you actually overseas, then you could actually participate by online. There's going to be quite a lot of events, ongoing opening ceremony, and also sub events. You could actually just Google ZGC, yeah, ZGC forum. You will check out the basic information, and I could also invite you personally, so you could probably add me through, for instance, LinkedIn. Just actually check my name, Tim Luan. Probably you will find it, and then send the requirement. I will actually to see what's going to be specific events that could be actually bring your interest based on your own background. Yeah. Tim, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta para usted. Aquí alguien pregunta, ¿cuáles crees tú que son las claves para el crecimiento increíble de los unicornios en China que comentaste anteriormente?
You mean the cost? Oh, costs are. Oh, okay. Well, the most actually the important figure it is because the China populations and then the market. You could consider China become a second largest market globally, and so that's actually bring a huge market to the unicorns. Nowadays, once we talk about unicorns, which is mostly digital form, digital form or digital type of the company. And those type of the companies really rely on, for instance, like Silicon Valley business model. So based on the user capacities, and you have to scale up and then to be the top 3 in the industries. And China could bring this such kind of market. Yeah, so even so, most of the unicorns for instance from China, they are actually majorly only related to a China market, and that means China market were big enough to make them to be a unicorn. So that's actually a little bit different compared with other country unicorns. Usually they have to be a global size company, and that will be considered as a unicorn. But China is a pretty independent market, and it's a one piece of market. So that means from one province to the other province, which is very easy to duplicate your business models compared with, like, for instance, in Europe, or even I should say Latin American countries, and then even United States, because from each one state to the other states, the regulation law could be actually different, but that's not going to be happens, for China. So that probably the figures, coach of those unicorns happens, and that's the fact. Yeah. Muchísimas gracias, Tim. Bueno, ahora vamos cerrando el evento. Le damos la palabra a Carl Llorens, secretario general de Orufogar, quien se encargará precisamente del cierre y las conclusiones de este encuentro. Carl. Yo veo que ha pedido la palabra una representante de una región de Costa de Marfil y yo creo que sería muy bueno que tomara la palabra antes de que yo haga la conclusión. Perfecto, perfecto. Se trata de la señora Audrey Gomboto. Perfecto, adelante, Audrey. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame, vous m'entendez? Perfectamente. Bonjour, vous m'entendez? Sí, escuchamos muy bien. Ok, merci. En fait, merci à tous les exposants. C'est avec vraiment beaucoup d'intérêt que nous avons pris part à cette séance. Et nous sommes vraiment intéressés par la transition des énergies, de l'énergie fossile à laquelle dans laquelle nous travaillons, nous sommes actuellement à l'énergie renouvelable. Et donc, notre question, donc, au niveau de la région de San Pedro, dans le cadre du changement climatique et dans le cadre de ce projet-là, nous avons au sein du conseil régional un service de géolocalisation avec un service qui est spécialisé dans la lutte contre le changement climatique. Et ce service est représenté par notre géographe, mademoiselle Touré Fabienne, qui est avec moi et qui souhaiterait prendre la parole si vous le lui permettez. Fabienne? Oui. Por supuesto, adelante. J'aimerais vous remercier pour vos différents. Effectivement, nous travaillons depuis quelques années dans le changement climatique. Et nous avons mené plusieurs actions dans le
Parce qu'il faut dire, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes confrontés aujourd'hui à la perte de nos problèmes forestiers. Donc, nous les forêts qui sont détruites et nous menons des actions. Aujourd'hui, à travers ce panel, nous avons eu à découvrir une nouvelle thématique qui est celle de la... Faut-il faire une énergie renouvelable? Mariana, no se escucha la traducción. Aujourd'hui, la région pourrait mener des actions dans ce sens-là, mais il faut dire qu'on a peu de connaissances. Donc, comment aujourd'hui orienter notre politique, comment aujourd'hui mener des actions pour que la région, d'ici quelques années, puisse avoir une influence aussi en termes de changement d'énergie fossile en énergie renouvelable. C'est un peu ça notre question. Je vous remercie. Merci. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Ahora, Carls, no sé si quieres... Sí. Sabri, perdón, estás hablando, disculpen, Sabri, estás hablando arriba del canal de español. Disculpen la molestia, quería chequear ese problema del canal. ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Está ok? Ahora sí, perfecto. Sí. Muy bien. Yo en este momento y después de estos diálogos y de estas intervenciones brillantes por otro lado de todo el mundo, yo debo dar las gracias a todos los que habéis participado en este evento. En primer lugar, yo debo dar las gracias a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba por la traducción que hemos tenido. Debo dar las gracias también a la Secretaría de Regiones de la provincia de Córdoba y concretamente a su responsable David Urreta y a todo su equipo. Y por descontado debo dar las gracias también a Mariana Otero por haber coordinado también y con este control del tiempo tan importante que ha tenido de este evento, al mismo tiempo que la intervención de Johannes Krasnicher, de nuestro amigo Tim Luan, de Santiago Vilanova y del ministro Fabián López. Tras los agradecimientos, yo debo decirles que creo que esta ha sido una sesión útil, es una sesión que al mismo tiempo figurará en la página de YouTube de Orufogar. Transmitiremos toda la información a través del chat. Se ha pedido si podíamos enviar toda la información. Enviaremos toda la información que se nos requiera. Haremos de intermediarios con nuestro amigo Tim Luan para ver si se puede participar en algún evento en China, etcétera, todo lo que sea necesario. Pero en todo caso yo debo decirles que creo que este ha sido un evento útil. ¿Por qué lo organizamos? ¿Por qué lo organizamos? Pues yo debo decirles que lo organizamos porque, bueno, debemos tener un poco de memoria y ahora todos estamos muy puestos con el tema de la pandemia y muy angustiados por el tema de la pandemia. Pero estando como estamos virtualmente en América Latina, pues deberíamos recordar, y no es tan lejos, que en octubre del 2019, justo en octubre del 2019, muy pocos meses antes de la pandemia, hubo una revuelta muy grande en Ecuador. Al cabo de muy pocos días, la revuelta continuó en Chile. Después, la revuelta de Ecuador por una subida de carburantes, igual que la que mencionaba Santiago Vilanova con los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Después la de Chile por una subida del metro en Santiago, pero después continuó otra revuelta en Bolivia y hubo problemas en Colombia y hubo problemas en Nicaragua y hubo problemas en Barcelona también en aquellos meses y en Hong Kong y en tantísimos lugares. ¿Qué estaba pasando? Yo tengo una tesis que se podría discutir, pero mi tesis es que en estos últimos años, especialmente en América Latina, ha habido un buen crecimiento. Ha habido un crecimiento que ha dado
poder a las clases medias y que ha consolidado en América Latina, donde era tan difícil, las clases medias. Pero que estas clases medias, en un momento determinado, cuando surgen estas revueltas, sienten que no tienen suficientes oportunidades. Los jóvenes que habían ido, la primera generación en sus familias de jóvenes que habían ido a la universidad, pues se encuentran que no tienen trabajo y que van a parar a lo que se ha llamado el precariado. Y esta gente son las que protagonizan las revueltas en tantos países. Esto pasó antes de la pandemia, pero resulta que la pandemia, yo creo que solo ha agravado esta situación. Solo ha agravado esta situación porque la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que desde el inicio de la pandemia hasta el mes de agosto, en el mundo se perdieron 495 millones de puestos de trabajo. Esta situación evidentemente agrava las expectativas de aquellos jóvenes que iban destinados al precariado. ¿Y qué pasa? Que resulta que los gobiernos locales y regionales estamos frente a esta situación de desempleo o de empleo de muy baja calidad. Y frente a eso, ¿qué decimos en esta reunión? Pues decimos lo que ha expresado en diversas ocasiones esta persona que es considerada un gurú de prever el futuro, que es Rifkin. Jeremy Rifkin dice, él que hizo aquella obra que tuvo tanto impacto hace ya 20 años, El fin del trabajo. Jeremy Rifkin en este momento nos dice, hay una gran oportunidad de trabajo para 2 generaciones. Y estas 2 generaciones pueden trabajar tanto en el tema digital como en la transición energética. Hay oportunidad de trabajo para 2 generaciones. Bueno, pues tenemos que aprovechar esto. Y los gobiernos regionales estamos ahí para aprovechar estas oportunidades. Nosotros sufriremos, gobiernos regionales, sufriremos si hay situaciones de desempleo. Pero tenemos que girar eso y debemos dar oportunidades a nuestra gente, mostrando el camino, como muy bien ha explicado el ministro Fabián López, ¿no? Mostrando el camino de dónde deben ir las cosas. ¿Y qué debo explicar yo ahí? Pues debo explicar que, bueno, en Orufogar tenemos gobiernos regionales, provinciales, estados federados, prefecturas, gente, ahí se ha visto, tenemos gente y están conectadas gente de diversos países, de Chile a Perú o a Costa de Marfil, con diferentes perfiles y diferentes niveles de gobierno. Ha hablado Cataluña con un nivel de autogobierno muy alto, pero en Chile tienen un nivel de autogobierno muy bajo que debe aumentar. Pero en cualquier caso, todos los gobiernos intermedios tienen una sede y en esta sede pueden instalar para autoconsumo placas solares. Y esto ya es un signo que dan a los habitantes de aquel territorio. Y todos los gobiernos tienen una administración. En esta administración pueden aplicar políticas digitales que sean interesantes, ¿no? Por tanto, cualquier gobierno regional, incluso los que tengan menos competencias, como pueden ser los chilenos, pues pueden desarrollar políticas a favor de crear puestos de trabajo, dando una señal a las poblaciones en el tema digital o en la transición energética. Yo, en todo caso, lo que quería decirles es que, bueno, en el Foro de Desarrollo Económico Local que se va a celebrar del 26 de mayo al 1 de junio en Córdoba, auspiciado virtualmente por Córdoba, los gobiernos regionales de Orufogar pues ya tienen comprometidas y concertadas 32 intervenciones en todo el foro, ¿no? de 32 gobernadores, presidentes regionales, etc. Bueno, vamos a ir ahí defendiendo el territorio, defendiendo la subsidiariedad de la que ha hablado Santiago Vilanova, defendiendo las posibilidades de crear empleo también en estos ámbitos que hemos hablado. Vamos a ir con este mensaje y vamos a ir a defender los gobiernos regionales. Muchas gracias a todos y bueno, espero que este evento haya sido muy útil para ilustrarnos y en todo caso creo que todas las intervenciones han sido muy brillantes y estamos muy contentos como Orufogar de haber tenido ponentes del nivel que hemos tenido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carls. Bueno, de esta manera damos por finalizado este evento. Agradecemos a todos la participación, la información, el debate, la escucha activa, y les enviamos un cordial saludo desde Córdoba, República Argentina. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.